Bienvenidos y bienvenidas a mi primer video en YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de la cultura Segnam, su organización política, su manera de concebir el cosmos, algunos mitos, entre otros. Así que espero que les guste mi propuesta. La idea es ir hablando acerca de esto mientras me hago mi maquillaje, más que nada centrándome en los ojos, y espero que les guste. Ahora sí, comencemos. Entonces, los Segnam, también conocidos como los Onas, eran personas que habitaban la isla más grande de Tierra de Fuego. Ustedes no van a saber el nombre de esta isla. Se llama Isla Grande. Me llama mucho la atención el nombre de esta isla. No sé por qué, pero... O sea, yo sí sabía que los Segnam vivían en la Tierra del Fuego, pero que vivían así literalmente en la isla más grande, cuyo nombre es Isla Grande. Como, no sé, me causa gracia. Entonces, estos Segnam, dentro de la manera en que ellos concebían el cosmos, era de que existía una cordillera que era gigante e invisible, que subdividía el mundo en 4 Shoons o en 4 cielos. Estos Shoon no solamente representaban los puntos cardinales, sino de que también simbolizaban aspectos de la naturaleza, como las estaciones del año e incluso la división social para los Segnam. Esta división de la sociedad era denominada como Haruwen, en donde cada sector del mundo Segnam vivía dependiendo de los puntos cardinales. Entonces estos 4 cielos o Shoon eran el Kamuk, cielo del norte, que también concebía la primavera y el verano. También estaba el Keikuk, cielo del sur, que simbolizaba el invierno. No sé si el otoño también, pero sí estoy segura que sí simbolizaba el invierno. Estaba el Wintek, que es el más importante de todos, que es el cielo del este, y que simbolizaba y agrupaban todas las estaciones del año y al mismo tiempo el tiempo en sí. Sí, al mismo tiempo concebía el tiempo. ¿Por qué era el más importante? Pues en este cielo, en este Shoon, vivía el dios más importante de ellos, que era Temauquel. Ya vamos a ver un poco más adelante quién era este dios y su importancia dentro de la cosmovisión Segnam. Pero ahí tenemos básicamente ese. Y por último tenemos el Kenekik, perdón si pronunció mal las cosas, pero ustedes comprenderán que tampoco soy una experta, y si ustedes saben cómo pronunciarlo mejor que yo, déjenlo en los comentarios para aprender todos en conjunto, básicamente. Entonces estaba el Kenekik, que es el cielo del oeste, y que sí simbolizaba el otoño. Aquí lo acabo de ver, era el otoño. Entonces tenemos esta subdivisión. La manera en que Haruwen o Horuwen, sí es Haruwen, no con Haruwen, concebía la sociedad o la dividía, era de que estaba estrictamente prohibido el casarse con un individuo que viviese dentro de tu mismo cielo. O sea, si tú vivías en el cielo del Kamuk, estaba prohibido que tú te casaras con alguien que perteneciese a tu mismo cielo. Me imagino que el tema del incesto dentro del mundo Segnam debió haber sido algo no solo mal visto, sino que debería haber roto las leyes de sus propios dioses o las leyes que concebían su sociedad. Entonces, algo que claramente los Habsburgo debería haber aprendido de los Segnam en relación como al incesto y al parentaje. Entonces, estos linajes estaban concebidos de esta manera para que pudiesen sobrevivir en esta sociedad trivial.
porque si ustedes no lo sabían, se los comunico, los Selknam eran unas tribus, un grupo de organización bastante acotado, muy pequeño. Es más, se tiene registro que para el 1800 eran como 4000. Entonces el Harrowing también les permitió a ellos sobrevivir y como evitar ciertas enfermedades que son propias como de la cruza entre miembros familiares. Volviendo un poco como al asunto de los Habsburgo, algo que también pudo haberles facilitado bastante en su manera de vivir en la sociedad y evitar estas enfermedades. Entonces los Selknam, a diferencia de los Yaganes que también habitaban más o menos esta área, no solamente en la isla más grande, pero más o menos habitaban la zona, ellos no eran navegantes, eran más que nada cazadores, recolectores, y por lo que tengo entendido, lo que más consumían era guanaco, que era no solamente su alimento, sino que también era como su sustento para tener pieles y poder sobrevivir al frío, entre otras cosas. Entonces tenemos estos grupos sociales, los Harrowing, en donde el más importante, como también se mencionó, era Wintek. Me imagino que aquellos que eran como los jefes triviales deberían vivir ahí, pero tampoco estoy muy segura en la manera en que si existía o no un jefe propiamente tal, como normalmente uno pensaría que existe, o si tenían como algún cacique o aquellos que mandaban más, o quizás eran tan reducida su población que entre todos hacían como su organización. Yo sí, lo que sí tengo entendido es que aquellos que más la llevaban dentro de su organización eran los ancianos, pues era su deber el enseñar a la población y a los que le seguían las tradiciones y las historias como el mito de la creación. Como mencioné anteriormente, Temauquel es como el dios supremo de ellos, e incluso podríamos llegar a compararlo con el dios de la cosmovisión judeo-cristiana, pero tampoco es tan así. Temauquel es un dios supremo y que existe desde el inicio de los tiempos y fue él quien dio origen a la creación en general. Sin embargo, él no fue el que creó este mundo propiamente tal, ya que es demasiado opulento como para hacerlo, pero sí mandó a su hijo Kenos a hacerlo. ¿Cómo es que Temauquel? Pues nadie lo sabe. Se dice incluso de que la existencia de este dios se va a dar incluso aunque no existan Selknam en el mundo. Si ya no hay Selknam, este dios va a seguir existiendo y terminará de existir hasta el final de los tiempos. ¿Qué sucede con este dios? Es que la verdad no se sabe cómo es, ya que él nunca ha bajado a la tierra y tampoco fue él quien la creó propiamente tal. Quien creó a la tierra fue su hijo Kenos, como ya había mencionado, ya que él es un hombre muy importante como para poder hacerlo. No sé si su nombre realmente. Lo único que se sabe de él es que es un espíritu, es una energía que representa también el infinito. Entonces, él mandó a su hijo Kenos a la tierra para poder crear la vida y todo lo que es conocido. Kenos fue quien al fin y al cabo creó el mundo, sus organismos, las montañas, los ríos, entre otros. Entonces, como no había luz, Kenos decidió crear el sol y la luna. El sol era llamado Ken o Kren y la luna Cree. Entonces, la luna iba a ser la encargada de iluminar la noche, mientras que el sol iba a iluminar el día, claramente. Este sol iba a ser reemplazado por la luna durante un ciclo continuo. Entonces, Kenos, para crear el mundo o a la humanidad, agarró un jaruentos, que es como un puño de turba, un pedazo de tierra, le exprimió el agua y la sembró
en la tierra formando un ses, un genital masculino, para luego crear el asken, que es un genital femenino. Entonces, en cada puesta del sol, el asken con el ses se unían y fueron creando a los primeros segnam. Los primeros segnam fueron los howen. Estos howen eran los antepasados de los segnam, e incluso la luna y el sol también eran horowens. Eran howens. Porque los segnam, los únicos dioses que ellos realmente veneraban eran Temacuel y Kenos. Los otros eran sus antepasados. Básicamente, a medida de que fue avanzando el tiempo y estos entraban como a un sueño de muerte, ellos no morían propiamente tal, a ser los primeros que fueron creados por Kenos. Básicamente ellos se iban al tuto, iban a dormirse y luego rejuvenecían o reingresaban a la tierra transmutándose en los que es conocido, los ríos, la montaña, incluso los animales que ellos cazaban, ellos los consideraban los primeros segnam. E incluso la luna era una chamana muy importante que dio paso al primer sistema político que concebían los segnam, que era el matriarcado. Entonces estos howens eran los primeros antepasados de los segnam. A diferencia de otras culturas, lo cual a mí me parece bastante fascinante, es que ellos no concebían necesariamente el sol y la luna, el río, los peces, los guanacos que te comes, este árbol frutal, no es un dios propiamente tal, sino que era mi antepasado. Y eso igual en alguna manera les da como un sentido de igualdad. No eres superior a mí, tú fuiste como yo. Y eso a mí me genera mucha curiosidad y me gusta bastante la forma en que ellos hablan o ven este sistema. Entonces, otra de las cosas que es bastante importante mencionar dentro de la cultura segnam era precisamente el mito o este primer periodo o instación política que tenían los segnam, que era el matriarcado. Ellos tenían este sistema matriarcal. Déjenme ponerme el corrector. No sé si se los mencioné. Se los menciono ahora. Yo no uso base ni pestañas postizas. Tampoco uso bronceador. O sea, yo me maquillo, pero así como, qué bruto que harto maquillaje. No, así que no esperen tanto de mí en ese sentido. Por eso le quiero dar énfasis más que nada a los ojos. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo? Sí, tenían este sistema matriarcal. Las mujeres temían a la fuerza bruta del hombre. No es algo de extrañar. En este sistema matriarcal se instauró porque estas mujeres tenían un secreto. Bueno, varios. El primero de ellos era que ellas no les dijeron a los hombres cómo quedaban embarazadas realmente. Era un secreto de mujeres. Entonces, claro, los hombres no sabían que ellas podían quedar embarazadas gracias también a su aporte, sino que ellos pensaban que era como una magia que ellas tenían. Ellas tenían no solamente el poder de crear la vida, sino que la creaban prácticamente solas, y eso las hacía bastante poderosas y temidas por los hombres. Pero las mujeres, como les mencioné, tenían miedo de la fuerza bruta de los hombres y pensaban que si un día ellos se rebelaban, estas no iban a volver a someterse ante ellas. Entonces, junto con la luna, lideraban este matriarcado y crearon un sistema de iniciación de mujeres para que pudiesen... Esperen, deje buscar. ¿Dónde está mi brocha? Aquí está. Para que ellas pudiesen ir y seguir y pasar el secreto de la dominación masculina. No solamente el tema de la procreación, sino que en general secretos para mantenerlos ahí, como dentro de tu yugo. Yo te tengo aquí en la palma de mi mano y te voy a enseñar a ti cómo hacerlo. Lo que hacían era una ceremonia llamada Jain. No Jaina.
tenían una ceremonia de iniciación femenina llamada el Jaina, en donde ellas se disfrazaban de espíritus para aterrorizar a los hombres y mantenerlos sometidos a su voluntad. Ahí ellas se disfrazaban de espíritus y hacían bailes y los tenían sometidos a través del miedo. Sí, del miedo. Coacción psicológica. Ay, se me cayó hasta el audífono de la impresión. Entonces, dentro de esta jaina, ellas pintaban sus cuerpos, se ponían máscaras y sembraban el terror dentro de la población serna. Una noche, creen, el sol descubrió a las mujeres lavándose las pinturas, sacándose las máscaras en un río y burlándose de los hombres por caer en su broma, básicamente riéndose. Este entró en cólera y las mató. Sí, las mató a todas las mujeres, a excepción de las niñas que no tenían idea todavía de este proceso porque no habían sido iniciadas. Yo me imagino que quizás sí sabían, pero se hicieron las Larrys porque mejor me quedo callada, mejor para que no me maten como mi mamá. No lo sé. Supongo que nunca sabremos si estas niñas realmente sabían lo que estaba pasando y el motivo por el cual a estas mujeres le hicieron tanto daño, pero sí, fue una masacre en donde fueron asesinadas todas estas mujeres y se instauró el patriarcado. Una de las cosas que más me llama la atención dentro de esto era de que cuando creen fue y... No cree, fue a buscar a la luna para decirle, oye, ¿qué pasa? Este se enfurece con ella, la lanza al fuego y ella logra escapar transformándose en la luna como la que nosotros conocemos. Por eso los Segman pensaban que cuando ellos veían la luna en la noche era porque y tenían como esas manchitas o esos como que nosotros sabemos hoy en día que son los cráteres, ellos pensaban que eran como lo chamuscado que quedó ella cuando Cree la tiró. No, Creen la tiró. Hoy saben que es súper difícil diferenciar el sol y la luna teniendo en cuenta nuestro origen, nuestra lengua así como occidental, porque son muy parecidos. Yo igual me confundo, de repente nombro uno Creen y era Cree. Así que yo cacho que en la pantalla les voy a ir diciendo cuando me equivoque y cómo es correctamente. Si es que aprendo a hacerlo, a editar. Si no, lo voy a dejar en alguna parte visible para que ustedes cachen. El tema... A ver, déjame ponerme rímel. El tema es de que, claro, ella quedó chamuscada y huyó. Y a mí eso igual me produce bastante tristeza porque ella, a pesar de ser una chamana poderosísima, abandonó a las mujeres a su suerte, básicamente. Y así fue como ella, al irse, su esposo, el sol, la persiguió hasta el cielo, intentando atraparla hasta el día de hoy. Y es por eso que se crea como esta dualidad en donde se persiguen mutuamente. Y así fue como se instauró el patriarcado. Ellos crearon su propia ceremonia llamado el Jaín, ahora sí Jaín, que es su iniciación masculina en donde ellos someten a las mujeres dentro de su dominio. Y hacen básicamente lo mismo que ellas solían hacer con ellos. Las coarten. Con el miedo se pintan los rostros y se ponen máscaras para poder dominarlas, básicamente. Para poder dominarlas y mantenerlas en su control. Me imagino que ya para esta fecha ya debieron haberse dado cuenta de que la procreación no era un arte de magia, sino que era algo entre dos. Algo entre dos personas y no necesariamente por obra de magia. Y ya habían descubierto como ese secreto y pasamos de ahora tú como hombre vas a hacer las labores de la casa, ahora tú mujer haces las labores de la casa. Y ellos, claro, crearon este Jaín en donde instaban a los niños
cuando se transformaban en hombres, a pasar por un ritual en donde tenían que cazar a un guanaco y enfrentarse a uno de estos espíritus, que era como de los que más miedo daba, tener que enfrentarse a él y desenmascararlo para darse cuenta de que la persona o el hombre que estaba detrás de ahí era alguien conocido, y así revelarle el secreto de que no, oye, si no son espíritus, somos nosotros, para que las mujeres no nos molesten más, o en vez de para mantenerlas bajo nuestro dominio y nuestro control. Básicamente, si a ellas les funcionó, nosotros también nos va a funcionar. Y así aterrorizando a las mujeres para mantenerlas sometidas a través del miedo. Creo que es algo que más llama la atención, porque en vez de decir, ok, estos engaños no nos han llevado a nada bueno, no nos han traído cosas buenas, solo nos han traído dolor y asesinatos, hagamos otro sistema político. No, es como, no, ¿sabéis qué? La verdad es que este sistema les favoreció tanto a ellas que nosotros también podemos ser favorecidos. Así que nosotros también podemos ser favorecidos si a ellas les funcionó, porque a nosotros la verdad que era una súper buena idea. Así que, ay, ¿por qué se me cae todo, maldita sea? ¡Ah! Yo era el momento gloss. Es como, todos somos favorecidos. Una de las cosas que olvidé mencionar al principio del video era que Temauquel es el dios principal, como yo les había contado, pero a pesar de ser el dios principal, y a diferencia del dios cristiano, era de que los Selknam no solían orarle a él de manera pública, no hacían ceremonias y rituales propiamente tal hacia él. Es más, los rezos para este dios eran bastante privados y se hacían como dentro del hogar, lo cual a mí me llama bastante la atención. Creo que dentro de los cultos que más adoración tienen es propiamente tal a Kenos, y eso en esa relación. Pero ustedes no crean de que la luna se fue y ahí quedó. No, los Selknam, sobre todo los hombres, le tenían mucho, pero mucho temor a los eclipses lunares, puesto que ellos pensaban que era el momento en donde, ¿cómo se llamaba esta galla? En donde Cree iba a vengarse de ellos y apoderarse de sus almas para cobrárselas, recolectarlas en venganza a lo que le hicieron a su matriarcado. Es por eso que cuando existían o sucedían estos eclipses lunares, ellos solían buscar al chamán más cercano, a su chamán, para que hiciese cánticos y estuviese como en contacto con Cree, para evitar de que los hombres perdieran sus almas. O sea, imagínate. ¿Y qué pasaba cuando no estaba el chamán? Pues me imagino que entraban en pánico. Era como, imagínate estar cazando piolamente, aquí está el guanaco, hay que atraparlo, empieza un eclipse y es como, ¿dónde está el chamán? ¿Dónde está el chamán? Y te das cuenta que no está. Pues lo que tienes que hacer es entrar a tu hogar y estarte sentadito y quedarte piola, así como susurrando, así como, oye, pásame el guanaco, tengo hambre. Y hablar como en susurro, así como, y estar lo más callado posible para que la luna no sepa que tú estás ahí, básicamente. Pero si a pesar de esos esfuerzos, la luna sigue y continúa estando en el eclipse y parece ser de que no se va a ir, entonces lo que se hacía era pedirle ayuda a las mujeres para que ellas se pintasen los cuerpos, hacer un baile, una oración, pintarse lunas así como en las mejillas y me imagino que en el resto de su cuerpo, como para que evitar que la luna se lleve a los hombres. No sé si ellas estaban conscientes de que la luna era como su aliada o qué es lo que ellos le habrían dicho a ella, así como, no, ¿sabes qué, mi amor? La luna nos está yendo, así que da la cara por nosotros, por favor. Ok, vamos, chicas. No sé si realmente haber sido algo así o qué es lo que le habrán dicho, pero eso solía suceder. E incluso temían mucho de que si un chamán hacía rituales y se iba y estaba en contacto con Cree, ella podía apoderarse de su alma durante estos trances. Entonces era algo bastante peligroso, de acuerdo a la cultura Selknam. Así que, en conclusión, podemos decir que si vas a engañar a un hombre,
asegúrate de que el sol no te esté sapeando. Básicamente creo que esa es la gran lección de este momento, es que si un hombre tiene que ser engañado, que otro hombre no te pille en el engaño, porque cosas malas pueden pasarte. Y ese ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado y esperen a que continúe subiendo videos. Eso, muchas gracias por verlo o llegar hasta aquí y adiós.